A hablar de salud. Está con nosotros el doctor Hugo Figueroa, quien había pedido licencia aquí en el canal la semana pasada por problemas de salud. Pero ya está junto a nosotros el doctor Hugo Figueroa, a quien le damos una cordial bienvenida para hablar de los temas contingentes de salud para el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor, la Muy salud? bien, ¿Bien? bien, sí. Muy bien. ¿Qué será psicológico o los doctores hacen algún tipo de ceremonia, algo para no contagiarse? Porque usted se enferma poco y está todo el día en contacto con personas que están enfermas. ¿Cómo se hace eso? Es realmente una bendición Una bendición. gozar de buena salud trabajando frente a tantos virus, bacterias, gérmenes. O, Creo que hay algo, ¿O será algo de... que de alguna manera al estar tan expuesto se va haciendo inmune? Porque uno desde el comienzo está expuesto a las infecciones, desde Exactamente. que empieza. Entonces, no, si fuera así que uno se va haciendo inmune, empezaría uno siendo muy enfermo y después sería más sano. Ah, Pero ok. si Perfecto. la salud lo acompaña a uno siempre desde que inició su carrera, yo creo que hay algo especial, algo que por suerte alguien nos protege, nos cuida y Oh, hace que podamos ayudar a la gente. así, efectivamente, así es, doctor. Bueno, doctor, hoy día vamos a hablar de temas respiratorios. Sí, ¿Ya? Qué complicado. Yo ya lo comentaba antes, pero veía en Ancún mucha gente con problemas respiratorios, mucha gente resfriada. Bueno, las personas se ponen, se diagnostican con influenza, ujú, ¿ya? Se le pone harto nombre a los resfríos, ¿eh? sí. Y no son todos iguales, ¿no? Gripe, resfrío, influenza, bronquitis, Ok. rinitis, Son muchos primos, nombres, pero son primos hermanos, pero no es lo mismo, ¿no? todos parecidos. Todos Sí, parecidos. ¿Ya? Y por lo tanto, como son parecidos, no tienen el mismo tratamiento. claro. ¿Ya? Vamos a hablar de los resfríos. Ujú. Resfríos comunes y corrientes, ¿no? Así puede Ya. ser resfrío, bronquitis, faringitis. Las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias. Bueno, hay gente que ante los resfríos o infecciones respiratorias reacciona de distintas formas. Ujú. Hay unos que sienten que se están muriendo y requieren atención urgente y drástica, ¿ya? Y otras personas que se lo toman de otra manera. ¿Cómo Sí, incide aquí la forma que uno tome su propia infección, su propia enfermedad, su propio padecimiento? ¿Cómo incide en sanar finalmente, en llegar a tener mejor salud? La forma que yo abordo ese resfrío, esa gripe, esa influenza. es muy importante la forma como tú abordas, como la persona enfrenta la enfermedad. Frente a un mismo virus, a un mismo germen, dos personas pueden reaccionar completamente distintas. Frente a un mismo virus del resfrío, una persona puede estar muy mal, decaída, con fiebre en su casa sin poder salir. Y otra persona, frente a los mismos síntomas, puede seguir trabajando, hacer su vida diaria, estornudando, tosiendo, pero sigue, le Ok. echa para adelante y O sea, sigue. la actitud tiene mucho que ver en el proceso de sanación. Es un buen componente en muchas enfermedades, la forma como uno vive la enfermedad. ¿Cómo vive? Qué interesante Sí, eso, ¿ah? De eso vamos a dedicarle un capítulo completo, digamos, a sí. tener un psicólogo acá Sería para muy apoyarnos, bueno. ¿cierto? Porque dicen que en enfermedades terminales tiene mucho que ver esa forma que uno se para ante la vida También, y cómo se enfrenta a su problema, así es. ¿ya? Y ahí, claro, y ahí suceden los llamados milagros también, que Ujú. no negamos que ocurran, pero a veces la persona es parte del mismo milagro, Claro. con su actitud. Sí, hemos visto muchos milagros, muchas curaciones milagrosas. Ah, verdad, pero usted en su campo, es verdad que... No, sí. Yo, en mi campo en el sentido de que uno lo ve. Sí, lo ve. En el, Ok. o sea, el campo del médico porque uno ve cosas así que bueno, a uno lo sorprende. Claro, una parte es la aplicación de la medicina como algo científico y otro Ujú. está el otro elemento que le pone la persona y que puede generalmente generar ese milagro. Claro. Ok, Ujú. interesante. Doctor, los resfríos no se tratan con antibióticos porque hay un tema importante. Yo he visto con tanta entrevista que hemos hecho, he visto barbaridades con el tema de los antibióticos. Hay personas que tienen antibióticos en la casa Ujú. y les sobraron 3 4 pastillas de algún antibiótico y apenas se resfrían se las ingieren, Claro. ¿ya? Pensando que con eso, como la vez anterior le fue tan bien con determinada enfermedad, eso lo va a sanar. Los resfríos se tratan con antibióticos, son efectivos los antibióticos ante el resfrío, se aplican, corresponde a aplicar antibióticos ante un resfrío, No. Los, terminantemente no, no. en ningún caso. Los resfríos son producidos por virus. Y los virus no se mueren con los antibióticos. La mayoría de los resfríos son producidos por virus. La mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por Por virus virus. que andan en el aire. Ok. Son unas partículas o microorganismos pequeñísimos que esos virus tienen en sus genes determinado cuántos días van a vivir.
Y un virus puede durar un día, 2 días, 3 días, 5 días, y después de eso el virus se muere solo. Hagas lo que hagas, el virus se muere solo. Ok. Tomes o no tomes antibióticos, el virus se muere solo. Entonces, tomando o no tomando antibióticos, la duración de la enfermedad va a ser la misma. Los síntomas van a ser los mismos. Ok, ya, perfecto. Qué interesante el tema. Virus no es compatible con antibióticos. Claro. ¿Y para qué para qué son los antibióticos Los entonces? antibióticos pueden ser útiles en infecciones producidas por bacterias. Bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Y leemos fino. Claro, un virus es una partícula, un microorganismo muy pequeño que solo tiene una cápsula y material genético, muy, muy chiquitito. Y las bacterias son organismos más complejos, un poco más grandes. Los virus y las bacterias son microscópicos, no se ven a Ok, simple no, vista. estamos de acuerdo. Los virus y las bacterias producen infecciones respiratorias, producen moco, producen tos, producen Los virus y fiebre. las bacterias. Los dos Ok. pueden producir casi los mismos síntomas. La Ya. diferencia es que los virus son partículas más pequeñas que duran unos pocos días y pasan solos y frente a los cuales los antibióticos no hacen efecto. Perfecto. En cambio, las bacterias pueden producir una infección que dura más de 7 días y cuando una infección dura más de 7 días, ahí hay que usar antibióticos. ¿Cómo un doctor identifica a un paciente si está afectado por virus o bacterias? Es difícil muchas veces diferenciarlo, Ok. pero por estadística, por la frecuencia en que aparecen las enfermedades, uno puede calcular que si una persona llega resfriada a un lugar, a un servicio de urgencia y tiene tos, tiene moco, tiene fiebre, lo más probable es que sea una infección respiratoria producida por un virus. Es lo más probable. Es lo más probable. Eso es la cuestión de Ok. probabilidades. Perfecto. Lo más probable es que sea una infección producida por virus y lo más probable es que esa persona a los pocos días se mejore. Por lo tanto, no es necesario darle antibióticos, que es lo que la gente espera. La gente llega al servicio Sí, pidiendo y quiere antibióticos. Ahora, extrapolando esto a otro, el virus H1N1, ¿qué es lo que era? ¿Un Es un virus. Es un virus Es un virus de la influenza. de la influenza. Es un virus de la Pero influenza es mucho más Agresivo. agresivo. que produce un resfrío tan fuerte que puede comprometer la salud del paciente de manera tal que puede requerir hospitalización, dificultad para respirar e incluso puede llegar a producir la muerte. Ok. Por eso está la inyección para la influenza, para el virus de la influenza, y esa inyección para la influenza es solamente para eso. No una inyección para quitarte los resfríos, no te quita la bronquitis ni la faringitis. Y ahí viene otro mito más de lo que podemos hablar, es que mucha gente cree que con la inyección de la influenza, si uno se vacuna contra la influenza, no se va a enfermar. No, pues ¿No? no te enfermas no te enfermas de la influenza, solo de eso. Pero te puede puede resfriar. te puede resfriar, te puede dar bronquitis, faringitis, Qué amigdalitis. qué interesante todo esto. Qué interesante aclarar todo esto porque efectivamente después empiezan a correr los famosos mitos. ¿Mm? Dicen, oye, ¿sabes que yo me vacuné contra la influenza y al final me resfrié igual? Claro. Y dice, que mala la vacuna, igual me resfrié. Pero es que la vacuna no es para el resfrío, No es para resfriado, No. es específicamente para Vale. el virus de la influenza. solamente para ese. Exacto. Ya. Ahora, usted lo mencionó recién, el tema de urgencia. Yo sé que los profesionales de la salud que trabajan en urgencia a veces se molestan y con justa razón. ¿Ya? Es porque muchas veces alguien tiene los primeros síntomas de un resfrío y lo primero que hace es ir a urgencia. Ujú. O llevar a los niños a urgencia. También. ¿Ya? ¿Es una urgencia, un resfrío o puede constituir urgencia en algún momento? No es una urgencia, porque un resfrío, si una persona tiene moco, tiene tos, tiene decaimiento, probablemente sea un simple resfrío. No es Pero, una, ¿y fiebre? ¿Y si tiene fiebre? la fiebre es una condición que puede inquietar mucho a los padres, especialmente de un niño. Tenemos distintos casos, por ejemplo, en la urgencia de la Universidad Católica donde yo estuve, donde yo estudié, había un letrerito que decía, puede consultar por fiebre, de preferencia si tiene más de 2 días con fiebre. Ah, Si su hijo tiene más de 2 días con fiebre, traiga a la urgencia. Entonces se le sugiere a la gente de que si la persona tiene fiebre más de 2 días, ahí recién consulta. ok. No como ocurre que mucha gente tiene un niño resfriado con fiebre, con moco, y lo lleva de inmediato a la urgencia por un resfrío, que no es una situación urgente, un resfrío, y se encuentra en la urgencia con otros niños que están con influenza, con neumonía, con otras enfermedades, y yeah. pasa varias horas en la urgencia esperando y al final tú llevas a un niño por un simple resfrío y te lo traes de vuelta a la casa con un virus VRS, un virus respiratorio sincicial, con influenza, con neumonía. Al final fuiste a puro captar otras sí. infecciones. Ahora vuelve enfermo. Puede buscar un auténtico enfermo. Claro. Sí, que interesante. Justamente, doctor, pasa eso, ¿ah?
las personas se desesperan porque subió la fiebre. Lo más importante es saber tratar la fiebre a nivel casero, me imagino. Se puede ¿Ya? tratar en forma casera la fiebre con paracetamol, con desabrigando al niño un poco, colocándole paños fríos, paños Ok. con húmedos en la frente. Doctor, ¿las prescripciones de antibióticos son siempre necesarias en el caso de enfermedades respiratorias? Lo que ocurre es que muchas veces se indican antibióticos innecesariamente. Para distintas infecciones respiratorias, cuando hay resfrío, con moco, con tos, la mayoría de las veces son producidas por virus esas infecciones y no se requiere usar antibióticos. Entonces lo que ocurre es que muchas veces en distintos centros médicos se entregan antibióticos no tanto por la enfermedad, sino que muchas veces está influida la decisión por la presión de los padres, la Ah, presión de claro. las personas que exigen que van, porque las expectativas del paciente es que si va a un servicio de salud es que le den antibióticos. Sí. Y para cumplir con esas expectativas, por la presión de los pacientes, muchas veces se entregan antibióticos innecesariamente. Entonces, Oh. muchas de las indicaciones de antibióticos que se dan en distintas partes del mundo, aquí y en otros países, Son- se han hecho estudios que indican que son innecesarias. Muchas recetas de antibióticos son innecesarias. ok, Se dan perfecto. antibióticos Para innecesariamente algo que no corresponde, para digamos. calmar la ansiedad Claro. de la persona que lo exige o de unos padres que exigen que se le dé antibiótico a un Oh, niño qué cuando no lo interesante. necesita. Doctor, ¿qué pasa cuando se abusa del uso de antibióticos? Pues se supone que el antibiótico, en estricto rigor, es una medida de urgencia ante algo específico. Para una enfermedad producida por Mm, unas bacterias que por las responden a ese bacterias. antibiótico. Perfecto. No es una vitamina C No. ni masticar chicle. Un Claro. antibiótico es algo de cuidado. Sí. ¿Qué pasa cuando con un cuerpo que ha recibido mucho antibiótico innecesariamente? Ujú. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando esa persona requiere el uso de antibióticos para una situación de verdad límite, de verdad delicada? Hay muchos efectos y entre ellos es que las bacterias se van volviendo resistentes a los antibióticos. Se van volviendo resistentes. Claro, cuando una persona toma antibióticos y la persona no necesita antibióticos y en su cuerpo tiene algunas bacterias, algunas de esas bacterias se mueren, pero otras bacterias quedan vivas y resisten el antibiótico. Las bacterias que quedan vivas se multiplican y generan un grupo de bacterias que circulan en el aire que son resistentes a los antibióticos. Y si eso ocurre una y Oh. otra vez, las bacterias se van volviendo resistentes a distintos antibióticos y nos encontramos que actualmente han aparecido bacterias que son multiresistentes, bacterias que no responden a ningún antibiótico y si tienes la mala suerte de encontrarte con esas bacterias que no son tratables con ningún antibiótico, tú te enfermas y no tienes tratamiento. Tú te vas a morir sí o sí. Eso por haber usado Por el antibióticos. mal uso de los antibióticos. Mira, pongan mucha atención porque hay mucha gente que se automedica con antibióticos. Hay mucha gente que por ahí consigue antibióticos, se automedica y lo tienen de cabecera. Y ni siquiera, si tuviera realmente la necesidad de usar antibióticos, tampoco le haría efecto porque 3 4 porque tengo entendido que los antibióticos es un tratamiento Ujú. que es una cantidad de días, Sí, una cantidad de dosis y cada tantas horas, ¿no? claro. Si alguien se toma aisladamente 4 pastillas de un antibiótico determinado, no le va a hacer nada si es que eventualmente lo necesita tampoco. No va a aliviarse No se va su a aliviar. enfermedad, pero sí las bacterias que están en su cuerpo se van a volver resistentes al antibiótico. Y Y cuando realmente necesite antibiótico, ya el antibiótico no le va a servir. no le va a servir. Entonces ahí viene el problema. Entonces Perfecto. hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos y si una persona se enferma de eso, esa persona no tiene tratamiento, esa persona se muere. Ok. Y cada vez aparecen más de ese tipo de bacterias debido al uso indiscriminado de los antibióticos. Hay que hacer una campaña acá por el tema porque sabemos que está muy metido en la convicción de los chilenos que los antibióticos se usan a todo evento. Es como la expectativa de la gente es tomar antibióticos frente a cualquier resfrío. Exactamente. Esas son las expectativas de los pacientes. Y en cuanto a campañas, ya hace muchos años se han hecho campañas desde el gobierno de los sistemas de salud Ya. para un uso racional de los antibióticos. Para un Y es uso así racional. como que se requiere receta para los antibióticos, hay esquemas de tratamiento en los cuales hay que usar un cierto antibiótico sencillo frente a una enfermedad y reservar los antibióticos más buenos, más poderosos para otras enfermedades más complejas. Perfecto. Y ese se ve harto, ese Ok. caso en las infecciones urinarias, en que mucha gente tiene síntomas de infección urinaria y se toma un ciprofloxacin, una pastilla que es poderosa Ya. para la infección urinaria. Y
ese antibiótico no debe usarse para una cistitis común y corriente, tiene que usarse para una infección urinaria que es complicada y se usa ese antibiótico solo indicado por médico. Pero mucha gente está usando ciprofloxacino, que era un muy buen antibiótico, lo usa para cualquier cistitis y al final las bacterias se vuelven resistentes y cuando realmente se necesita un antibiótico bueno, ya no te sirve ese antibiótico. Qué interesante, doctor. Doctor, consultas por efectos adversos de medicamentos. ¿Son por ese motivo? Claro. ¿Tiene que ver con los antibióticos? Claro. Lo que ocurre es que muchos, especialmente en el caso de los niños, en el caso de los niños hay muchas consultas en el servicio de urgencia por efectos adversos de medicamentos. De medicamentos. ¿Y cómo pueden ser esos efectos adversos? Que a un niño se le dan cualquier tipo de medicamento y un niño después presenta dolor de guatita, diarrea, vómitos, ronchas en la piel, distintos efectos. ¿Ya? Y se ha visto que en un estudio reciente se vio que la mitad de todas las consultas por efectos adversos en los niños correspondía a uso de antibióticos. Entonces, un estudio que se publicó hace poco hablaba de eso. Entonces, que la mitad de los medicamentos que se usaban y que producían efectos adversos eran antibióticos. Y a eso le sumamos, de que la mayoría de las indicaciones de antibióticos en los niños son innecesarias, entendemos que le estamos dando antibióticos a los niños innecesariamente cuando no lo necesitan. O sea, lo estamos intoxicando en el fondo. Claro, y después terminan yendo al servicio de urgencia con efectos adversos enfermos por el antibiótico. Porque le da diarrea al niño, dolor de guata, vómitos y otros, y alergias a los antibióticos también. Mire, acá hay una frase muy común, acá, del doctor X. Dice, el doctor X, esto es un torpeo que hay acá, claro, soy transparente con la audiencia. El doctor X, que no sé quién será el doctor X, suerte que es X y no es triple X. El doctor X es mejor porque me dio antibióticos, mientras que en la urgencia solo dan paracetamol. Claro. Sí, quise poner esa frase porque una frase muy común. Si la escuchamos en todos lados, claro. El problema es que vayas a urgencia con una pierna colgando y te dé paracetamol también, ¿no? Ahí sí estamos. Ese otro caso, ¿no? Otro caso. Ha pasado. Claro. pero ¿qué pasa aquí en esta comparación? Porque se escucha frecuentemente. Sí, quise colocar esa frase para ejemplificar algo. Por ejemplo, una persona llega a mi consulta y uno ve a un niño que lleva 7 días enfermo, resfriado, y uno le da antibióticos, por ejemplo, ¿no? Porque ya lleva tantos días que ya corresponde usar antibióticos. Y el comentario bien común que dice, fui a la urgencia, fui al consultorio, y uno va a la urgencia y va al consultorio y solo dan paracetamol, una frase típica. Sí, exactamente. Eso no es malo, está bien. Si uno va a la urgencia, a un consultorio, y está resfriado, comenzando un resfrío, lo más probable es que lo que te indiquen sea paracetamol. Porque es lo adecuado. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, correcto. Perfecto. Y no es que el doctor de la urgencia sea malo y uno sea bueno por dar antibióticos. No. Ni al revés tampoco, porque también pueden decir, fui donde el doctor Figueroa, me dio puro paracetamol y después fui al donde el otro doctor que me dio antibiótico. Entonces el otro antibiótico, el otro doctor es bueno porque da antibiótico. Ni uno es bueno ni uno es malo. Ni yo soy bueno ni yo soy malo. Y al revés tampoco. No es que uno sea bueno por dar antibióticos y otro doctor es malo por solo dar paracetamol. Lo que pasa es que son momentos distintos de la enfermedad. Imaginemos un caso, un niño que se resfría. ¿Ya? Tú tienes un niño que se resfría, lo lleva a la urgencia porque está con moco, con fiebre, y le dan paracetamol. Y unos pocos días después va donde otro médico que, considerando la situación, le da antibióticos y el niño se mejora. Entonces tú puedes pensar, quizá estuvo bien que le diera antibióticos para mejorarse. Pero imagínate que es un simple resfrío que dura 4 días, por ejemplo. Y justo en el último día van del último. Claro. Es solo coincidencia, puede ser solo coincidencia. Sí, correcto. Es interesante ese tema. Por eso que hay que conocer bien, por eso es tan importante conversar estas cosas acá. ¿Ya? Hay que darle la oportunidad a los simples resfríos. O sea, de hecho, por resfrío yo creo que muy poca gente ha muerto esta temporada y ha estado todo el mundo resfriado, pero los resfríos efectivamente tienen la particularidad de hacerte sentir muy mal. Claro. Pero no te estás muriendo. Estás en el proceso habitual de los días que queda ese virus en el cuerpo, que tiene una muerte programada el virus. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mire, yo le voy a recomendar algo. En vez de guardar cama, irse a guardar cama, salga, diviértase, total el virus va a morir igual. O sea, no tan así, pero igual puede hacer su vida habitual, ¿o no? Hay gente que puede seguir con alguna de sus actividades.
Sí, pero también hay un tema de exageración muchas veces que el cuerpo tiene el resfrío y mucha gente cree que se está muriendo y eso hace que efectivamente la gente quiera recurrir a situaciones límites como antibióticos y un montón de cosas más. Claro, eso va en que hay virus distintos y personas distintas. Correcto, correcto. Entonces, los virus del resfrío no es uno solo, son varios hermanos, varios distintos tipos de especies de virus que dan resfrío. Okay. Y hay virus que son más virulentos y menos virulentos, o sea que son enferman más y enferman menos. Perfecto. Ahora se ha hablado también de virus, pero de resfrío mal cuidado. ¿Qué pasa ahí que efectivamente un resfrío puede dar pie a otra situación? La idea es que frente a un resfrío uno tiene que, si uno se siente tan mal que prefiere estar acostado, es mejor guardar cama, en ese caso de ese paciente que siente que lo necesita. Perfecto. Y hay otras personas que están resfriadas y que se sienten bien, relativamente bien, pueden hacer sus actividades diarias, pero están con moco, estornudando y usan un pañuelo, mentolatum y listo. Sí, claro. Entonces, claro. somos todos distintos. Perfecto. Entonces, los cuidados dependen de la condición de la persona, de cómo se siente. Ok. Y muchas personas, después de terminado el resfrío, les puede pasar lo siguiente. Termina el resfrío y se mejora y anda bien. U otras personas, cuando están resfriadas, termina la infección del virus y en ese caso, en esa situación, por casualidad, se infectan con una bacteria. Ah, ya, no es que sea lo mismo. No, es otra infección. Ni una cosa de a la otra. Qué interesante esto de los antibióticos, me gustó porque sabemos que está muy metido en la comunidad el tema de los antibióticos. Es algo que está muy metido, que la gente se automedica, que estos tienen su antibiótico por ahí en algún velador, en algún cajón, listo para usarlo en algún momento. Así que, doctor, interesante el tema del día de hoy. ¿Quiere acotar algo más respecto a esto? Sí, terminando la idea anterior, sí. Que primero puede pasar que uno se enferme por un virus, tiene un resfrío y terminando esa infección llega una bacteria y te enfermas de otra enfermedad. Entonces, como que dicen que fue un resfrío mal cuidado. Es solamente coincidencia, casualidad, que justo te enfermaste después del resfrío por una bacteria, que eso hizo durar más la enfermedad y en ese caso la bacteria te puede llevar a una bronquitis obstructiva, una neumonía. Eso se le llama una sobreinfección. Perfecto. Que muchas veces pasa. Ok, pues pasa. Y la otra cosa que quería acotar, no solamente la gente dispone a veces de antibióticos en sus casas, también hay una venta de mercado negro de antibióticos y de medicamentos, que hay personas que están entregando medicamentos en forma ilegal a distintos negocios en distintas partes. Son personas bien conocidas, que hay negocios que compran esos fármacos y eso es ilegal. ¿Es ilegal? Es ilegal, es un delito. Es un delito. Sí. Vender antibióticos. Antibióticos y distintos medicamentos en negocios de población es ilegal. Es ilegal. Así que a esa persona que está vendiendo, ojalá cambie de trabajo, por favor, porque no es correcto lo que hace. Ok, mire, qué interesante eso. Qué interesante que la gente lo sepa también. Sí. Doctor, muchas gracias por haber venido hoy día a conversar este interesante tema. La verdad que siempre se aprende algo acá. Ya, y es importante que las personas aprendan y por supuesto viene una semana, la próxima semana tenemos que conversar porque vienen semanas bastante intensas en septiembre. Se abre la temporada a otras patologías, enfermedades, infecciones y todo tipo de cosas, ¿no? También hay problemas de indigestión que van a ocurrir durante septiembre y vienen también las alergias, ya que hablamos en algún otro programa. Así que tenemos hartos temas para conversar. Muy bien. ¿Ah? Doctor, cualquiera de estos días vamos a hablar un poco del tema de que es importante, se ha tocado en más de una oportunidad aquí en el canal, que es acerca de los mitos y realidades de la donación de órganos. También, ¿Ya? muy interesante, sí, ese tema. Para despejar toda duda que haya referente a eso. ¿Ya? He escuchado algunas barbaridades que es importante atenderlas, digamos, ya respecto a que la persona cuando dona su órgano, poco menos que está casi vivo, cuando le empiezan a sacar lo que sirve. Entonces, es importante que se pueda aclarar todo eso en virtud de la buena información. Sí, justo ayer Álvaro Enríquez, que recibió un trasplante de hígado, el vocalista de los Tres, hablaba sobre eso, de la importancia de donar órganos. Y su grupo se está poniendo en campaña en favorecer eso. Qué y bueno. es un claro ejemplo de cómo una persona puede sobrevivir gracias a un trasplante de hígado. De hígado. Sí. De hígado. Qué buena, ¿eh? Doctor, muchas gracias por haber venido a conversar de salud al día de hoy, aquí en Temas y Gente. Nos encontramos la próxima semana por acá. Nos vemos la próxima semana. Amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa, ya llega el final de Temas y Gente Regional.